Queridos hermanos y amigos, gracia y paz sean con todos ustedes en el nombre de Jesús. Quisiera abordar un tema que desgraciadamente está hoy en día en pleno vigor y que es signo inequívoco de que estamos en los últimos tiempos. Por eso he considerado titularlo Los profesionales de la fe. Quiero prevenir a los objetores de costumbre, seguidores de predicadores idolatrados, que con sus consabidos argumentos a la defensiva y amenazantes, tales como no juzguéis, no toquéis al ungido, etc., advertirles que no me influyen para nada, porque hablo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. No obstante, no se preocupe ninguno, porque no aludiré personalmente a nadie ni a ninguna congregación. Me dirijo en general y aplico el refrán, aunque no bíblico, sí muy sabio, de que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y si son palabras de la Biblia, muchísimo más. Hecha esta observación, vamos adelante pues. Para introducirnos, leamos atentamente la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Repito, 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice el Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bueno, hermanos, así como Dios nos ha provisto de maestros de la palabra, de pastores para transmitirla honestamente, Satanás, gran experto de la mentira y la falsedad, también ha tenido y tiene ahora sus falsos maestros y profetas infiltrados en las iglesias cristianas, o por lo menos denominadas así. La presencia, la imagen, la facilidad de palabra, la preparación mercadotécnica y motivadora de esos profesionales de la fe suele ser cautivadora, atractiva, poderosa en sus prédicas ante auditorios atónitos, embelesados, sugestionados y sobre todo impresionados hasta el extremo de creer ver en esos actores y comediantes poderes divinos y autoridad que proviene de Dios. Ahí estriba precisamente el engaño del que nos advierte el verso 2, cuando dice: y muchos seguirán sus disoluciones. El motivo, ¿qué es lo que los mueve a obrar de esa manera? También nos lo contesta el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por dinero, hermanos y amigos, por plata, como decimos en Colombia, por ambición y avaricia, esos mercaderes de la fe, esos profesionales de la fe, trafican con sus víctimas como si fueran pura mercancía. La iglesia misionera de buenas nuevas de salvación,
a la que pertenezco, a la que pertenece el pastor Beto Hernández, pastor Angelo Ascani en España, etc., estamos encuadrados precisamente en la corriente mundial de sana doctrina, donde ni se cobran diezmos, ni los pastores cobramos, sino que somos profesionales o pensionados comunes y corrientes que trabajamos gratuitamente para la Iglesia. Y no solo eso, sino que con nuestros ingresos nos obligamos a sostenerlo. Eso hacían los apóstoles y pastores de la primitiva Iglesia cristiana. Los mercaderes y profesionales de la fe hacen en cambio exactamente lo contrario, o sea, cobrar. ¿Qué declara esa diferencia, hermanos y amigos? Esos son los que yo denomino profesionales de la fe, para los cuales su verdadero Dios es Mamón, demonio del dinero. Esos son los que en realidad no llevan a su congregación a víctimas inocentes, sino a cómplices de su ambición y soberbia, porque quienes les siguen, normalmente muy numerosos, comulgan y desean escuchar las falsas promesas que esos líderes sin escrúpulos atribuyen a Dios. Son cómplices porque en realidad escuchan aquello que su mundanalidad y carnalidad desea escuchar, y nada más lejos del verdadero evangelio y de su sana doctrina. Esos líderes plenos de atractivo carisma y arrolladora personalidad siembran la ambición en quienes ya son ambiciosos, lejos de predicarles en contra de ese pecado de codicia, de avaricia y de ambición, como dicta la palabra de Dios. Les potencian todo eso, haciéndoles creer que Dios lo bendice y que es Dios quien les dará esa prosperidad mundana, siempre y cuando, claro, obedezcan ciegamente a esos falsos pastores, maestros, apóstoles, etcétera, etcétera, los cuales son los únicos que en definitiva se enriquecen enormemente a costa de sus seguidores. Miren, hermanos, es tan clara la palabra de Dios para con esos mercaderes y profesionales de la fe, que prefiero que sea la propia Biblia quien predique directamente, ya que ni siquiera es necesaria por mi parte una exégesis que facilite que se entienda, o sea precisa demasiada explicación para retratar a estos individuos. Aunque Satanás engañe a algunos, los creyentes no ignoramos sus maquinaciones. La palabra de Dios nos proporciona información acerca de las mentiras y las tácticas de Satanás. Miren, les ruego, hermanos y amigos, que tomen nota, que apunten los versos que iré incluyendo. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros? ¿Cómo sabemos quiénes son? En sus esfuerzos por engañar, que podemos leer en Mateo 24, versículos 4, 5 y 24, y en Lucas, capítulo 21, versículo 8, los falsos maestros serán lobos vestidos de ovejas, como pone Mateo 7, 15, 22 y 23. Aparecerán como ángeles de luz, según 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4, y también del 13 al 15. ¿Y qué dice la palabra? Que realizarán señales y prodigios, según Marcos 13, 21 y 22. Como vemos claramente,
todo ello es muy aplicable a la parafernalia y espectaculares puestas en escena de esos personajes. Luces, sonido, música, color, etcétera, teatros. Los falsos maestros enseñan a las personas a quebrantar los mandamientos de Dios, según Mateo 5:19. Presentan como doctrina mandamientos de hombres, Mateo 15:9, 13 y 14, y también en Lucas 6, versículo 39. ¿Cuántas visiones proféticas, apostólicas, etcétera, etcétera, se están escuchando por ahí, completamente antibíblicas o basadas en textos totalmente sacados del contexto? ¿Cuántas? Y fijémonos, amados hermanos y amigos, como en su inmensa mayoría siempre se refieren a la exaltación personal del líder, a su prepotencia, a su imagen de autoridad, a sus promesas de prosperidad, y el fin último siempre es el mismo: la consecución de dinero, bienes y dádivas que van directamente al bolsillo del gran ídolo. Leamos lo que dice sobre esto el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, en el verso 25. Repito, en Romanos 1:25. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Puesto que los falsos maestros enseñan cosas contrarias a las palabras de Cristo, la mejor manera de identificar sus errores es que estemos fuertemente familiarizados con la palabra de Dios, hermanos. Según 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Léanlo. 2 Timoteo 2, 14 y 18. Bíblicamente, esos personajes son desarmados rápidamente. Muchos de ellos han llegado a tal estado de apostasía y anticristianismo que llegan incluso a predicar sin Biblia, con mensajes absolutamente carentes de sentido cristiano y tendentes casi en el 90% a potenciar la prosperidad humana, la inversión económica, para obtener bienes materiales de Dios. Para identificar a los falsos maestros, los creyentes también debemos confiar en el Espíritu Santo, que es quien nos conduce a toda verdad, según Juan 16:13, y nos ayuda a discernir aquello que es falso. Eso pone en 1 Corintios 12:10 y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 6 al 11. Pero veamos qué actitud debemos tomar ante esos profesionales mercaderes de la fe. Los creyentes debemos llegar a ser tan maduros que no permitamos que los falsos maestros nos confundan con doctrinas falsas y tentadoras, según Efesios 4:14. Los creyentes debemos aprender a identificar, evitar y rechazar a los falsos maestros. Romanos 16, 17 y 18 y en Tito 3, 10 y 11. Hermanos y amigos, este es un tema verdaderamente extenso y que nos ocuparía, creo yo, muchas noches, días y tardes para abordarlo ampliamente, por lo que he intentado resumirlo lo máximo posible.
Para los que seguimos con fidelidad la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, nos es fácil discernir a esos mercaderes y profesionales de la fe. Pero nuestra obligación como siervos del pastor de pastores es advertir y prevenir a tantas y tantas personas que pueden caer en sus artimañas y atractivos cultos e intentar que salgan de ellos las que desgraciadamente ya cayeron. Jesús, que es la verdad, como dice Juan 14:6, es el que vencerá. Vemos la derrota de Satanás, el padre de la mentira, en la batalla de Armagedón, y su confinamiento definitivo al lago de fuego, según las profecías de Apocalipsis. A todos los oyentes que estén aquí viéndonos o escuchándonos, hermanos, amigos, quien sea, quisiera terminar con esta advertencia, con orden final que nos da la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Dice el Señor: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso dice el Señor, hermanos, obedezcamos eso. Lo dice, repito, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.